Bien, ya estamos de vuelta. Paco no me agarró mi alergia ahorita. Bien, entonces, las causas, vamos a ver qué puede generar la violencia infantil. Ya, pero por si acaso, ya les mandé al grupo el enlace para la parte 3 y para la parte 4. Ya, para que cuando se corte esta en 40 minutos podamos con la otra continuar. Bien, entonces, el maltrato infantil tiene múltiples causas, no es solamente uno. Ya, sin embargo, podemos analizar que tiene tres componentes principales. La relación entre lo que es el agresor y el agredido, en este caso, la sensación de poder que tiene el agresor sobre el agredido, que es el niño. El medio ambiente que puede favorecer este tipo de conductas, como ambientes familiares muy cerrados, ya donde puede haber también violencia, ya el aspecto económico, religioso, etcétera, que pueda tener tanto el agresor y el agredido, donde coexiste. Y un estímulo disparador, que generalmente está relacionado con situaciones que pueden generar estrés, como problemas económicos u otras formas de violencia. ¿Cómo es el perfil del agresor? ¿Ya? Por si acaso, este perfil, y cuando yo les hablo de perfil, es el que más se ajusta al individuo, pero no significa que sea siempre así. ¿Ya? Algunos de estos factores pudiesen ser diferentes. ¿Ya? Entonces, el principal agresor en los niños suele ser la madre. El principal, porque también puede ser el padre, ¿ya? Entonces, por eso es la figura parental que más ajusta al perfil. Generalmente suele ser una persona con autoestima baja, ya persona que ustedes van a ver no se arregla a sí misma, fácilmente cree todo lo que le cuentan, y eso es porque su autoestima, o sea, el quererse a sí mismo, es muy bajo y por lo tanto depende mucho de lo que les rodea. Ya, suele tener tendencia a la depresión, puede tener estados neuróticos, ya que esos son los que generalmente desencadenan las crisis de violencia. Puede incluir el alcoholismo y la drogadicción, ¿no? O sea, personas que están en algunos de sus aspectos. ¿Ya? Como les digo, este es el perfil que más se ajusta, pero pueden haber otras variantes. En cuanto a cómo es el perfil del agresor, ¿ya? ¿Qué más puede tener? Puede tener una personalidad impulsiva, que significa que primero hace y después piensa. O sea, dominan sus impulsos más que su razón. Eso le llamamos personas impulsivas, tienen alta impulsividad, suelen ser muy hostiles, ya no solamente con el niño, sino a veces con otras personas o con otras personas que ella denote inferioridad, ¿ya? Generalmente tienen poca tolerancia a la frustración y eso incluso puede ser unos gatillos con el niño, ya que, por ejemplo, si ven que el niño, por ejemplo, no avanza en su tarea, esa sensación de frustración puede desencadenar la crisis de violencia, ¿ya? Y suele tener una percepción inadecuada respecto al niño. Este dato es importante. La percepción es lo que nosotros nos metemos como sentidos, ya como imagen de lo que nos rodea, lo que percibimos, en otras palabras, ya. Y el problema de la percepción alterada en este caso se debe a que al niño
lo denota como si tuviese mayor resistencia de lo que probablemente tiene el niño. ¿Eso qué significa? Cuando le da un puñete o un golpe a un niño, pongámosle de 2 años, está haciéndolo con la fuerza con la que le daría a un adulto. Y es porque no se está percatando de la debilidad que tiene ese niño. ¿Ya? Por eso es importante aquí la percepción. Y aquí es importante aclarar también un poquitito la diferencia entre violencia y disciplina. No es lo mismo, por ejemplo, darle a un niño una pequeña manita, como decimos, un golpecito suavito, que tirarle un tremendo puñetazo, ¿no? Entonces, es por eso que aquí lo que está alterado es la percepción, ¿ya? Eso es lo que genera la intensidad de la violencia. Ya no se da cuenta de la habilidad que tiene el niño. Y un factor muy importante, y esto es lo que genera los ciclos. Casi el 98% de las personas que tienen alguna forma de violencia contra el niño, contra la pareja o la persona de tercera edad, tienen antecedentes de haber sufrido de maltrato en su niñez. Y eso es muy importante, por eso decía, son los ciclos. Porque el padre que ha sufrido maltrato cuando era niño, muy probablemente sea abusivo con su hijo. ¿Ya? Y este niño, obviamente, cuando crezca, lo va a hacer con sus hijos. Entonces, por eso decía que forma un ciclo. Y es importante integrar este antecedente. ¿Ya? Bien. Entonces, ese sería el perfil sobre el cual nosotros podemos localizar a una persona. ¿Ya? Si vemos una persona que encaja en este perfil lo más posible, y ahí lo que vamos a hacer ahorita en cuanto al niño, debe haber una sospecha de maltrato. Bien, en cuanto al niño, ¿cómo es su perfil? O sea, en otras palabras, ¿cómo es ese niño que está siendo agredido? Ya, este niño generalmente va a tener problemas de salud. Pueden ser congénitos o adquiridos. En cuanto a los congénitos, no han sido producidos por la violencia, pero favorecen el ataque, ya que esa sensación de frustración que les mencioné hace rato que tiene el agresor se incrementa al tener un hijo con algún problema de nacimiento. ¿Ya? Ahora, pero también van a tener problemas adquiridos. Y en este caso, los problemas adquiridos se deberán ya a las agresiones tanto físicas, psicológicas o sexuales que pueda tener el niño, o incluso por la negligencia que mencionaba anteriormente. ¿Ya? Bien, por lo tanto, un niño que constantemente está consultando por problemas de salud todo el tiempo, por diferentes tipos de problemas, es sospechoso de estar sufriendo violencia infantil. Peor si tienen los otros datos. Este tipo de niños suelen ser niños hiperactivos, inquietos, ¿ya? No son niños tranquilos, ya que ellos ven la oportunidad de poder liberarse cuando hay otras personas. ¿Ya? Ahora, también podemos tener el otro extremo, niños reprimidos. Sin embargo, es más frecuente que sean hiperactivos, por eso es el perfil que más encaja. Suelen tener bajo rendimiento escolar, bueno, y pudiesen ser hijos no deseados. ¿Ya? Un niño con estas características es el perfil para que sea un niño agredido o sospechoso de estar siendo agredido. Bien, ahora podemos tener lo que decía anteriormente, un estímulo disparador, porque podemos tener una madre que encaja en ese perfil y un niño que encaja en el perfil, pero pudiese que no haya violencia, porque como les dije, no siempre va a haber, simplemente es lo que más encaja. Pero pudiese haber un tercer componente que es el estímulo disparador.
O sea, lo que hace que, podemos decir, explote y produzca la reacción, ¿ya? Por ejemplo, malas relaciones de pareja, que eso puede hacer que el desahogo sea con los niños. También problemas económicos que generen estrés, desempleo, vivienda inadecuada, etcétera. ¿Ya? Diferentes tipos de factores que pueden generar esa sensación mayor de frustración y por lo tanto generen la violencia. Bien, los indicadores entonces. Acuérdense, lo anterior les dije son los perfiles, que sería lo que más encaja, ¿no? En estos casos, ¿no? Ahora, sin embargo, eso solamente te dice, mira aquí, pero no te dice que eso sea violencia. Porque yo puedo tener una madre y un niño que encaje en esos perfiles y puede que nunca haya habido violencia, ¿ya? Ahora, tenemos que ver los indicadores. Estos incrementan la sospecha y nos tienen que hacer que guiemos hacia el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿qué indicadores tenemos? Ya en cuanto al maltrato físico, ¿ya? ¿Qué indicadores podemos tener? Vamos a ver primero aquí los indicadores del niño, luego del agresor, ¿ya? Entonces, en cuanto al maltrato físico, ¿qué indicadores podemos encontrar en el niño? En cuanto a los indicadores físicos, huellas de objetos que tengan el eritema o equimosis. ¿A qué se refiere eso? Golpes en el cuerpo que dejan los moretes, que esos son las equimosis, los eritemas son las zonas rojas, y que pudiesen tener formas de un objeto específico, que eso normalmente no ocurre en una caída. Ya, puede tener la forma de un zapato, de un chicote, de un palo, bueno, los que aún no han recibido saben, ya, de algún objeto. ¿Ya? Ese es un indicador físico. En cuanto al comportamiento, el niño suele ser agresivo, ya que él aprende que tiene que defenderse. Suele ser muy destructivo, ¿ya? Es el niño que vive destrozando sus juguetes, no cuida, destruye todo lo que puede, paredes, ventanas, en el colegio. Suele ser rebelde, eso significa no respeta la autoridad de las personas, suele ser hiperactivo, eso lo hemos mencionado, y suele tener mucha ansiedad, que la ansiedad es la sensación de temor asociado a manifestaciones físicas como palidez, frialdad, temblores y taquicardia. Bien, entonces, esos serían indicadores en el niño de agresión física. En cuanto a agresión sexual, en el niño, también equimosis, o sea, moretes, eh, estamos hablando de la región genital y anal. Moretes no son normales y una caída que genere un morete en esta zona, muy difícil. Tendría que ser una caída horcajadas, que eso es muy raro. Significa que el niño o la niña caiga con las piernas abiertas sobre un palo. De que pudiese pasar en un árbol, pudiese pasar, pero es rarísimo. ¿Ya? Entonces, moretes en esta zona siempre tenemos que sospechar de que puede haber habido una lesión. Peor si hay laceraciones, eso significa ya lesiones, heridas mismo en lo que es el ano y la región genital. Y infecciones. ¿Ya? Si bien las niñitas pueden tener frecuentemente infecciones en la región genital, principalmente cuando están aprendiendo a limpiarse cuando van al baño, pero eso es una temporada solamente, ¿ya? Y el hecho de que esto sea habitual nos hace sospechar de violencia sexual. Por eso es importante que toda niña o niño que tenga infección en la región genital
o en el anito, no basta con solamente hacer un diagnóstico, un tratamiento con antibióticos, sino se necesita hacer un diagnóstico etiológico. ¿Qué significa eso? Mandar a hacer cultivo de la secreción o el pus o de la lesión para saber qué agente infeccioso es el que está provocando la infección. De tal manera, así nosotros podemos saber si es una bacteria habitual y frecuente en niños o es una bacteria de transmisión sexual. Ya, en caso de determinarse que es una bacteria de transmisión sexual, prácticamente eso confirmaría el contacto sexual con otra persona. ¿Ya? En cuanto al comportamiento de ese niño, generalmente se siente culpable de lo que pasó porque el abusador generalmente manipula este aspecto del niño y lo amenaza, lo cual genera incluso miedo. Por lo tanto, cuando uno entrevista a estos niños se sienten culpables de lo que pasó. ¿Ya? Ellos tienen temor, no quieren hablar, tienen miedo que le hagan daño a otra persona, no tanto a ellos, porque generalmente la amenaza es que van a matar al padre, a la madre, al hermano, etcétera, para manipular al niño. Y entonces eso le genera bastante miedo en el niño. Suele estar con ansiedad, como ya expliqué hace ratito, sensación de enojo y pudiese tener una atracción homosexual. Y aclarando este punto, por si acaso, no todos los casos pueden indicar abuso sexual. Sin embargo, es un indicador. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces eso sería en lo que son los indicadores del niño en estas dos formas de violencia. Ahorita vamos a ver el indicador de agresor y luego vamos a ver otra vez del niño, pero de las otras formas de violencia. Bien, en cuanto al agresor, ¿qué nos indicaría que pudiese estar agrediendo al niño? La parte física, ya generalmente estas personas son incapaces de controlar sus impulsos. Incluso cuando nosotros estamos hablando con el niño o a solas con ellos mismos, se nota su estado de impulsividad. Suelen enojarse fácilmente cuando uno trata principalmente de hablar de este tema. Cuando uno trata de preguntarle, por ejemplo, si sabe qué le pasó al niño, se molestan cuando uno trata de profundizar en ese aspecto. Ellos simplemente dicen, lo más frecuente que dicen, se cayó de la cama, se cayó de la silla o del árbol. Y si uno trata de pronunciar y decirle, ¿y cómo se cayó? ¿Usted vio? Se enojan con uno, se tornan agresivos, incluso a veces se le nota en sus manos el que está apretando algo, está haciendo puño o como que está a punto de agredirnos incluso a nosotros mismos. Ya, eso en diferentes grados, depende de la persona. Ya, cuando analizamos su comportamiento, generalmente son personas que tienen un estado de frustración de su propia vida, ya suelen ser hostiles, alto potencial de agresividad y antecedentes de violencia en su infancia. Ya, no se olviden, aquí me faltó, no me entró, pero eso se refiere el antecedente de haber sido también abusado cuando eran niños. Ya, cuando hablamos de violencia sexual, ¿cómo se comporta el agresor? Ya, realmente él impide la amistad con el sexo opuesto del niño. Ya, si el niño es hombrecito, no deja que tengan amistades con niñas. Y a la inversa, si es niña, no deja que tenga amistad con niños. ¿Ya? O bueno, y adolescentes también, ¿no? ¿Ya? Está estimulando generalmente de alguna manera al niño, lo está excitando, busca forma de excitarlo al menor. Ya para eso, cuando uno entrevista y habla, ellos realmente les muestran cosas que no corresponden a su edad,
ya como por ejemplo pornografía, ya, para que obviamente eso genere una actitud sexual en el niño abusado. En cuanto a su comportamiento, pudiesen ser personas adictas, no siempre, pero pudiesen ser, generalmente suelen ser personas que viven en alguna forma de aislamiento social, ¿ya? Eso significa que son personas, podemos decir, como comúnmente decimos nosotros, antisociales o antipáticas, o sea, generalmente no suelen tener mucho contacto con otras personas, ¿ya? Bien. Y son difíciles de conocer algún patrón sexual en ellos, ¿ya? Bien. En cuanto a las otras dos formas, otra vez volviendo, indicadores ahora del niño, pero de lo que es el maltrato psicológico y emocional. Bien, cuando hablamos de maltrato psicológico, en el aspecto físico podemos encontrar retraso psicomotor. Eso se nota más en los niños pequeños, ya, y estamos hablando de niños que se retrasan en caminar, en comer, en vestirse, etcétera, ¿no? Otras formas en las cuales, por ejemplo, un niño de cierta edad de poder ir solo al baño, por ejemplo, o ponerse su polera o su shortcito. Entonces, el hecho de que no lo pueda hacer a la edad que corresponde se considera ese retraso psicomotor y puede deberse a violencia psicológica. ¿Ya? Bien, en cuanto al comportamiento, suele haber un deterioro de sus facultades mentales del niño. Eso le suele perjudicar en su desarrollo escolar. ¿Ya? Y suele haber una autodevaluación. Eso significa que el mismo niño se siente menos. Cuando uno habla de ellos, ellos mismos te dicen que los demás son mejores. Ya te van a decir, el otro niño es mejor, yo no soy un buen niño, eh, no debe haber nacido, ya, cosas así que ellos se sienten de menos valor, ¿no? Bien, en cuanto al aspecto emocional, generalmente este niño se suele aislar del resto de los niños, suele ser un niño que no quiere jugar con otros niños y si lo hace, generalmente suele ser un poco agresivo con ellos, ya, suelen ser muy silenciosos, cuesta entablar conversación con ellos, cuesta sacarle palabras y suelen ser niños generalmente tristes, ya, se les ve en la cara la tristeza y su forma de hablar no se ve esa emoción del niño, por ejemplo, de ver de flores, de ver mariposas, animalitos, ellos ven un mundo gris, ya. Suelen ser personas, o niños, perdón, apáticos, retraídos, ya eso tiene que ver con lo que decía hace rato, con aislamiento, suelen estar con estados depresivos, incluso ellos suelen pensar en la muerte o en quitarse la vida. Son muy poco sociales, tímidos y se sienten rechazados. ¿Ya? Entonces, esos serían indicadores en el niño. En cuanto a su agresor, ¿qué podemos encontrar? En cuanto a la violencia psicológica, suelen ser personas que devalúan a los menores, no le dan valor a los niños. Si uno habla de niños o de su propio hijo, ellos dicen que como es niño debe hacer tal cosa o como es niño, o sea, no le da un valor de persona. Siempre lo está culpando de lo que puede pasar y no ve en él las propias responsabilidades de lo que le pasó. ¿Ya? Entonces, si le dio un puñete, por ejemplo, lo va a culpar al niño de eso. ¿Ya? Le está amenazando. ¿Ya? Suelen ser personas incapaces de aceptar lo que hace el niño. Siempre están exigiendo más. ¿Ya? Por más que el niño lo esté haciendo bien para su edad, porque ustedes saben que según la edad
podemos hacer ciertas cosas, ellos suelen esperar mucho más de lo que puede hacer ese niño. Bien, en cuanto a la parte emocional, suelen ser rechazantes, poco tolerantes, no toleran ningún cambio incluso en el niño, y eso a veces cuando se analiza en cuanto a los profesores se suele ver, ¿no? Por ejemplo, si el profesor dice van a usar tal cosa o van a ponerse algo, el padre generalmente se torna agresivo a esta actitud del profesor de tratar de cambiar algo, ¿ya? No suelen darles tiempo, si ustedes ven, están desesperados porque el niño lo termine de una vez la tarea que se le ha dado, y pueden ser personas que viven en estados depresivos o de adicción. Bien, y por último, la forma de negligencia. Acuérdense que habíamos hablado que los niños también hablamos de abandono, de negligencia. ¿Qué podemos tomar como indicadores en niños los cuales los padres son negligentes en su cuidado? Niños con higiene deficiente, ya sucios, ropa sucia, mal peinados, con piojos, con infecciones en la piel, ya con estados de desnutrición en diferentes grados, desde leve a moderado. Aspecto enfermizo, bueno, obviamente debido al mismo estado de desnutrición y de higiene, ¿no? Ropa inadecuada para el lugar o el clima, ya, principalmente para el clima. Por ejemplo, un niño que está haciendo frío y lo tiene solamente con una polerita, o lo contrario, que es más frecuente acá, ¿no? Que está haciendo mucha calor y está enchompado. Que no están recibiendo atención médica a tiempo para el cuadro que está sufriendo, que os mencionaba al principio, que a veces tardan 1 o 2 semanas en traerlo y lo traen cuando ya el niño está muriendo. ¿Ya? Que puede el niño tener alguna forma de retraimiento, apatía, depresión, timidez y asistencia irregular al colegio de escuela. Por eso les decía que los colegios actualmente nos están ayudando bastante a detectar estos casos. Y por eso, a ver que los colegios llaman a la defensoría si ven que el niño está faltando mucho. ¿Ya? Bien. En cuanto al agresor, suele ser una persona también apática, desinteresada. Cuando uno habla del niño, ellos lo ven como una carga, o sea, no lo ven como un hijo, sino como algo que no les deja avanzar en su vida. Suelen tener problemas de relación de pareja y pueden tener también problemas económicos. Bien, entonces esos serían los indicadores de agresión. Pueden tener más o menos lo que menciono, pero esos son los más frecuentes. ¿Ya? Por si acaso se va a cortar en unos 9 minutos, se van al enlace que dice parte 3. ¿Ya? Bien. Repercusiones. ¿Ya? ¿Qué puede traer en el niño o en el adolescente? Y son importantes notarlos porque son indicadores de violencia. El detalle está que no son tal vez indicadores de una violencia en el momento, sino en un pasado. ¿Ya? Eso significa, Pamela, que un adolescente presente alguna de estas cosas pudiese indicarnos que ha sufrido violencia en algún momento de su infancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué repercusiones puede tener? Problemas escolares, principalmente el aspecto cognitivo, le cuesta poder aprender, pueden tener alteraciones de la conducta y pueden tener los dos extremos, ser personas agresivas o personas retraídas, o sea, muy tímidos o muy agresivos. Fácilmente ingresan en el mundo de las drogas. Fácilmente. Son los que más fácilmente, y son el blanco fácil para los narcotraficantes. Ya.
Los que venden droga cerca de los colegios, interesantemente, saben reconocer a estos chicos y los buscan, por si acaso. Ya. Suelen ser personas que terminan cometiendo alguna forma de crimen y en algunos casos llegan al suicidio. Por ese sentimiento de culpa que hemos dicho, que puede que nunca se llegue a quitar. En caso de que haya habido abuso sexual, suelen tener somatizaciones. Eso significa que su aspecto psicológico lo llevan al cuerpo y viven constantemente con enfermedades físicas no reales. O sea que ellos están todo el tiempo enfermos de algo, les duele algo, una cosa, pero no lo están, simplemente es una somatización. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la mujer, suelen tener problemas para tener incluso relaciones sexuales normales con su pareja, ya que este aspecto lo somatizan y pueden sentir dolor dentro de la vagina al tener relaciones sexuales o cuando su pareja termina. ¿Ya? Suelen tener personas con ansiedad, hostiles, miedo, suelen tener rechazo, depresión, culpa y desconfianza. Entonces, todos estos aspectos, en el aspecto psicológico, lo tienen alterado. Bueno, entonces, como ven, la violencia en el niño trae bastantes problemas en el futuro de ese propio niño. ¿Ya? Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de un niño abusado debe ser un tratamiento integral, ya que requiere un tratamiento no solamente físico, sino también psicológico y emocional. ¿Ya? Por lo tanto, se requiere intervención de un equipo multidisciplinario que intervenga en los diferentes aspectos, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se debe tratar tanto a la víctima como a su agresor e incluso a la familia, porque la familia es el ambiente, no se olviden. Si bien no estaban agrediendo al niño, pero fueron permisivos con la violencia. Por lo tanto, es un ambiente inadecuado. Entonces, por eso se debe tratar tanto a la víctima, al agresor y a la familia. Y ese equipo debe contemplar los tres aspectos siguientes: el aspecto biológico, psicológico y legal. El aspecto biológico lo va a ver el médico, y ahí dependiendo de la edad será el pediatra o el médico general. El aspecto psicológico lo verá obviamente el psicólogo, y la parte legal lo tienen que ver las instituciones como la Defensoría, y eso incluye incluso la inclusión de abogados, de visitadores sociales, etcétera. ¿Ya? Bien, ¿qué conducta vamos a seguir ante un caso? Bien. Primero, hay que procurar reconocer el caso. ¿Ya? Analizar si el niño pudiese ser sospechoso. ¿Ya? Nunca debemos decir que el niño está siendo maltratado. Peor frente al que lo está trayendo. Porque obviamente va a querer llevárselo y va a ser difícil detenerlo. ¿Ya? Entonces debemos sospechar. En caso de que sea altamente sospechoso, peor si tiene lesiones físicas que no concuerdan con la historia, porque te puede decir se cayó en la cama, pero la lesión no coincide con lo que se cayó. Y peor si tiene el antecedente de lesiones anteriores. Significa que ya tiene una historia de otras caídas, otros golpes, múltiples fracturas, etcétera. Entonces, sospechoso. Y en esos casos debemos hospitalizarlo. No por el riesgo de que, por lo que lo está trayendo, porque lo está trayendo por algo leve, pero tengan en cuenta que su vida de ese niño está en riesgo, entonces tenemos que hospitalizarlo, bajo cualquier excusa.
Generalmente esos médicos tenemos trucos para hacer que lo hospitalicemos. Buscamos la forma de que se interne. Vamos a empezar un tratamiento adecuado, eso acorde a la lesión que tenga, ¿ya? Y hay que notificar a la autoridad. En este caso, la defensoría. No se debe dar diagnóstico de maltrato. O sea, no debemos decir que es por maltrato hasta que sea valorado por la autoridad correspondiente, que va a vendar seguro un visitador social, el cual no solamente investigará lo que está pasando con el niño ahí, sino incluso verá el ambiente, visitará a los vecinos, testigos, etcétera, para determinar y poder tomar una conducta en cuanto al caso. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la defensoría, por mi experiencia propia en mis pacientes, ¿ya? Cuando nos toca fin de semana, la defensoría no atiende. Bueno, debería, pero nunca atiende. ¿Ya? Así que normalmente yo los interno por lo menos para que me dure unos 3 a 4 días. Le digo al padre, a la madre, que tengo que tenerlo por lo menos internado unos 4 días para que así el lunes a primera hora venga la defensoría. ¿Ya? La defensoría siempre se presenta de una forma muy discreta, por si acaso, así que no hay que tener miedo con eso. Ellos no se presentan como defensoría, ellos determinan el caso y solamente si ven que hay datos fuertes, intervienen. ¿Ya? Pero siempre es bueno llamarlos para que ellos determinen. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ellos iniciarán el trabajo de campo, que son los trabajadores sociales o visitadores sociales, que digo, los que van a empezar a investigar en la casa y en los vecinos, etcétera, a ver si hay datos que les ayuden a tomar una decisión en cuanto al niño, ya sea vigilarlo con los propios padres, otro familiar o incluso retirarlo temporalmente a un hogar. Bien, se va a cortar en unos segundos, así que para que no nos estorbe, lo voy a cerrar. Váyanse al enlace que dice parte 3.